Hola a todos, nos encontramos una vez más aquí en la Escuela del Espíritu Santo. Hoy estamos compartiendo con ustedes que el Espíritu Santo es Dios y también una persona. En el capítulo anterior hablamos de que el Espíritu Santo tiene un ministerio del cual todos podemos ser partícipes si lo anhelamos. El Espíritu Santo está aquí en la tierra y es la promesa para los creyentes, a los que están buscando de Jesús en este tiempo. Tenemos que recordar que la promesa del Padre no son los ministerios ni es nuestros padres espirituales. La promesa del Padre para nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y como creyentes debemos anhelar esa promesa, la promesa más grande que viene del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. Tanto que Jesús se las dejó a ellos para que la buscaran. ¿Por qué es una persona? Porque tiene mente, emociones y voluntad. De acuerdo a esos principios, a ese conjunto de acciones, hacen a una persona. ¿Por qué? Porque mente, voluntad y sentimientos. Entonces, por eso decimos, como está en la palabra, que el Espíritu Santo es una persona en la cual nos podemos relacionar como nos relacionaríamos con cualquier otra persona. Y el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3, 4. Hechos capítulo 5, versículo 3, 4. Estamos hablando de Ananías y Zafira cuando sustrae el precio y la heredad y cae muerto en la iglesia, porque no le mintió a los hombres, sino a Dios. Pero Pedro le dice esto, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Le dijo Pedro, porque no has mentido a los hombres sino a Dios. Pero en el versículo 3, Pedro le está diciendo que Satanás puso este engaño para que él le mintiese al Espíritu Santo. Ese es el versículo en el Nuevo Testamento donde vemos que el Espíritu Santo es Dios indiscutiblemente, porque Ananías no le estaba mintiendo a los hombres, le estaba mintiendo al Espíritu Santo y es mentirle a Dios. Todo lo que hagamos con el Espíritu Santo es hacerlo con Dios. Ahora, el Espíritu Santo tiene mente. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo tiene mente, emociones y voluntad. Aquí en Efesios capítulo 4 versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, si dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó vosotros en Cristo. Quiero decir que todas esas obras de la carne y la falta de perdón contrista al Espíritu Santo, lo entristece, hace que el Espíritu Santo se aflija. ¿Por qué? Porque la gritería, el odio, las rencillas, todas esas cosas que manifiestan la carne, si le damos gusto a la carne, el Espíritu Santo se entristece. Antes tenemos que ser benignos, perdonadores, misericordiosos. Y esto es lo que el Espíritu Santo le agrada. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, dice que el Espíritu Santo sabe y piensa. Vamos al capítulo 2 versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Queriendo decir que el Espíritu Santo nos revela lo que Él escudriña, o sea que el Espíritu Santo puede retener conocimiento, puede impartir conocimiento, nos lo puede dar, nos lo puede entender, o sea que Él es una persona que sabe, que tiene intelecto, y en muchas partes dice que el Espíritu Santo le ordenó a los apóstoles a que hicieran diferentes cosas en la iglesia. O sea que la iglesia era dirigida por el pastor, por el que Jesús instituyó en la tierra, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Hoy tristemente las iglesias se han apartado, desviado, dejando que la iglesia se tomen simplemente por votos o por una manera política o porque le conviene para la familia pastoral, y el Espíritu Santo ha sido desplazado del gobierno en la iglesia. Y si tu iglesia o tu ministerio es de Jesús, entonces quien debe dirigir tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Obviamente él hablaba por medio de los hombres, pero dice que el Espíritu entonces le ordenó que hicieran ciertas decisiones, toma decisiones en los ministerios. Cuán grande y cuán poderosa fuera la iglesia si le diéramos ese lugar. Y si tú le has quitado ese lugar en el ministerio del Espíritu Santo, devuélveselo y arrepiéntete, y el Espíritu Santo te entrego la silla, el poder, el trono de mi ministerio, de la iglesia, de mi organización, te lo entrego a ti. Dirige, haz como quieras hacer, muévete como quieras, dirígenos como quieras. Y si vamos en esa dirección, vamos a ser altamente efectivos y peligrosos para las obras
de la oscuridad y para establecer el reino de Dios en la tierra. En 1 Corintios capítulo 12, estamos aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y 11, hablan acerca de que el Espíritu Santo toma decisiones también. Dice, pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro por palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es quien decide cómo va a ser la manifestación en tu vida. Si con una palabra de sabiduría, si con una palabra profética, si con una palabra de ciencia, si con lenguas, si con la interpretación de lenguas. Es el Espíritu Santo quien decide qué don, qué ministerio, de qué manera Él va a manifestar su poder, su presencia en tu vida. Es el Espíritu Santo quien lo dirige. Y eso es muy importante porque aunque el Espíritu Santo unge por medio de hombres, quien libera la unción es el Espíritu Santo de Dios. Eso es muy importante saberlo porque nadie puede determinar a quién ungir más que el Espíritu Santo de Dios. Él elige los que han de ser ungidos. Y hay muchos casos de grandes hombres de Dios que ni siquiera conocieron a la persona y fueron impartidos por el Espíritu Santo y nunca estuvieron de frente delante del ministerio que operaba en esa unción. Luego estas personas mueren y el Espíritu Santo elige a alguien, levanta a alguien con esa misma unción, pero el Espíritu Santo es quien los dirige. Como podría decirse, muchos ministerios eligen sus propios hijos como sucesores del ministerio, pero eso no lo elige el hombre, eso lo elige el Espíritu Santo de Dios. Finalmente eso lo hace el hombre, pero el Espíritu Santo levantará a quien realmente le escogió para ungir y para establecerlo como hombre de Dios de una nación y como hombre de Dios para su pueblo. Hoy vimos esas tres básicas características, que el Espíritu Santo tiene mente, emociones y voluntad. Hay mucho para descubrir, hay mucho para escudriñar, pero hoy quiero dejarles claro que el Espíritu Santo es Dios. Cuando nos acercamos a Él, es la manifestación de Dios aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos estamos relacionando con Él? ¿Cómo le estamos hablando? A todo lo que hacemos con los hombres, con los ministros, no lo estamos haciendo para ellos, estamos haciendo para Dios. Si estamos engañando, le estamos engañando a Dios mismo. Y cuánta gloria necesitamos en la iglesia para que la gente tenga un temor que el Espíritu Santo no se puede engañar. Hoy vemos ministros, músicos en pecado, gente totalmente apartada de Dios, pero pueden operar en los dones y nada pasa porque la presencia de Dios es diferente a la manifestación de su poder. Necesitamos su presencia, necesitamos su poder, necesitamos también su poder y su presencia, pero que su presencia haga esa obra de traer libertad y temor de Dios a la iglesia, porque cuando en nuestra medida de temor de Dios es la gloria que vamos a cargar. Y queremos volver a ver esos ministros que caminaban en las calles y levantan muertos y liberan a los endemoniados, que no sean unos pocos en la tierra, sino que verdaderamente esos testigos de Jesús estén caminando sobre la tierra con poder y con gloria. Y eso es lo que estamos apuntando con esta escuela del Espíritu Santo, de levantar un liderazgo fresco, nuevo, jóvenes, niños, estén ungidos bajo la presencia del Espíritu Santo, que tengan un corazón de integridad, que con integridad se pueda volver a hacer la obra de Dios, que no se salte el versículo cuando dicen que ellos recogían ofrendas y no había ningún necesitado porque se repartía la ofrenda conforme a la necesidad de los que habían en la iglesia. Necesitamos volver a ver esos pastores que predican la verdad y no que saltan los versículos que no les conviene. Esos pastores tienen que terminar y tienen que levantarse una generación de gente íntegra que lee la palabra completa, que lee la palabra como es. Y si las ofrendas, una parte es para mantener viudas, para mantener huérfanos, para traer bendición a los pobres, para predicar el evangelio a los pobres, pues que se levante esa generación, que sepa administrar y no que con el despojo del pobre llenen su casa de todo bien preciado, como dice en Isaías 3, que por causa de eso vino juicio a los hombres de Dios, a los que dirigían y gobernaban su pueblo. Por eso debemos reevaluar qué es el cristianismo, volver a la esencia. Muchas personas dicen, por ejemplo, el cristianismo es congregarse, madurar en Dios es congregarse, diezmar y pertenecer a un grupo de liderazgo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los verdaderos cristianos son como dijo Jesús: porque me diste desnudo y me vestiste, porque me viste con hambre y me diste de comer, porque me visitaste en la cárcel
cárcel, porque me viste enfermo. Y ellos dijeron, ¿cuándo nosotros hicimos eso? Y yo, por cuanto se lo hiciste a uno de esos pequeñitos, lo hiciste conmigo. Entren al gozo de su Señor. Pero los que no hicieron eso, dice, por cuanto ustedes no lo hicieron, entonces no lo hicieron conmigo y fueron condenados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el cristianismo está más a una realidad de hecho, de lo que nosotros hagamos con nuestro prójimo. Jesús habló de el buen samaritano. Algunos muy santos no se quieren contaminar con el que está desnudo, con el que está pobre, con el que huele feo, porque iban para la iglesia. Pero a Jesús no le parecía tan importante que fueran a sacrificar sus ofrendas o fueran para la iglesia. A él le parecía más importante la actitud que tomó el samaritano con el que la necesitaba. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el pobre necesitado en la iglesia? Hoy todo se volvió un prototipo de prosperidad que la realidad no funciona, porque lo único que uno ve en la iglesia es gente endeudada, necesitada, siempre alcanzada, y creyendo que en sus fuerzas a través de sacrificios pueden salir de la prosperidad. El deseo de Dios es que todos prosperemos, pero la prosperidad en el pueblo de Dios tiene un objetivo, que es engrandecer su nombre, tiene un objetivo que es santificar y honrar el nombre de Dios, porque con el dinero honramos a Dios o honramos a Satanás según la manera que vivamos. Tiene un objetivo que es ampliar el evangelio, impulsar misiones. Hoy, ¿cuánta gente por ir al Medio Oriente a predicar? ¿Cuánta gente por ir con el misionero del Espíritu Santo? Llevarlo a Asia, que necesitan, hay hambrientos esperando hombres de Dios, ungidos a que ministren, a que les enseñen. Pero hoy la iglesia hizo campamentos de los cuales no se quiere mover. Pero yo te desafío hoy que seas parte de esa nueva generación, la generación que Dios está levantando para ser hombres valientes, mujeres valientes, esforzados, valientes con unción, que sepamos y conozcamos la palabra de Dios, que la estudiemos, que sepamos y interpretemos bien su mensaje, pero que seamos tan íntegros para predicarlo completamente y no quitar lo que no nos conviene. Volvamos a la esencia, volvamos a lo que Jesús dijo y salgámonos de toda esa manifestación que parece más un multinivel que realmente la iglesia de Cristo en la tierra. Entonces vamos adelante, porque tenemos un Dios grande. Dice que todos los que buscaban a Él fueron alumbrados, sus rostros fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Todo el que lo mira a Él no va a ser avergonzado. Y yo creo que tú no vas a ser avergonzado. Yo creo que hay victoria para tu vida, que tú te levantes a hacer esa luz que es puesta sobre la ciudad, para que todos esos rayos vean y glorifiquen los hombres a Dios por causa de tus obras. ¿Qué se está diciendo hoy del cristianismo? ¿Qué es lo que la gente dice acerca de los pastores? Se supone que la Biblia dice que por causa de nuestras obras los hombres glorificarán a Dios. Pues es tiempo de volver a esto, a que por causa de nuestras obras, que nosotros hagamos lo que el gobierno no hace, que nosotros hagamos lo que los grupos armados en armas no hacen, que nosotros hagamos lo que la iglesia convencional no hace, que nosotros seamos la diferencia y la respuesta a una sociedad que necesita conocer a Dios a través de nuestras obras, nuestros hechos, a través del alimento, a través de la comida, a través de todo lo que ellos necesitan, porque Dios no es un Dios de lejos, Dios es un Dios personal. Así que te desafío que te levantes con el fuego del Espíritu Santo, buscando su presencia, aprendiendo a operar en sus dones, con obras y hechos de que eres un hijo de Dios, amando y perdonando con misericordia, siendo benignos, pero exaltando el nombre de Cristo en todas las cosas. Hay de ti si no predicas el evangelio, porque todos tendremos responsabilidad delante de Dios. Hay de ti si crees que porque tu pastor te dijo que esa era el área de él, o que la cobertura, o que no era la visión de él, si no vas y haces lo que Dios te mandó a hacer. Yo te digo que Dios va a pedir cuentas de eso. Escrito está en Proverbios que más vale la cachetada de tu amigo que los besos de tu enemigo, porque la gente te alude de que vas muy bien, pero hay caminos para el hombre que le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Obedece a Dios en lo que te envió. Este video es para gente que tiene ministerio. Este video es para gente que Dios ha estado llamando. Este video es para gente que Dios a veces está como rogando a enviarlos a una comunidad, a un lugar, para que vayan y salven esas almas, para que las discipulen y verdaderamente muestren el testimonio de que no venimos a quitarle al pobre 2,000 pesos, una ofrenda. Venimos a darle comida, venimos a darle bendición. Yo te aseguro que la prosperidad te seguirá, porque la prosperidad tiene un objetivo y Dios necesita administradores aquí en la tierra, porque Él nos mandó a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios te bendiga. Síguenos en Facebook, tenemos Todo por Cristo, una página, Tito Ojeda en Facebook, YouTube. Ya estamos aquí en Facebook, en el canal de YouTube. Y bueno, sigamos adelante, vamos por más y nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga. Bye.
Hola a todos, nos encontramos una vez más aquí en la Escuela del Espíritu Santo. Hoy estamos compartiendo con ustedes que el Espíritu Santo es Dios y también una persona. En el capítulo anterior hablamos de que el Espíritu Santo tiene un ministerio de voluntad. De acuerdo a esos principios, a ese conjunto de acciones, hacen que una persona, hacen a una persona. ¿Por qué? Porque mente, voluntad y sentimientos. Entonces, por eso decimos, como está en la palabra, que el Espíritu Santo es una persona en la cual nos podemos relacionar como nos relacionaríamos con cualquier otra persona. Y el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3, 4. Hechos capítulo 5, versículo 3, 4. Estamos hablando de Ananías y Zafira cuando sustrae el cual todos podemos ser partícipes si lo anhelamos. El Espíritu Santo está aquí en la tierra y es la promesa para los creyentes, a los que están buscando de Jesús en este tiempo. Tenemos que recordar que la promesa del Padre no son los ministerios ni es nuestros padres espirituales. La promesa del Padre para nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y como creyentes debemos anhelar esa promesa, la promesa más grande que viene del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. Tanto que Jesús se las dejó a ellos para que la buscaran. ¿Por qué es una persona? Porque tiene mente, emociones y precio la heredad y cae muerto en la iglesia porque no le mintió a los hombres sino a Dios. Pero Pedro le dice esto, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?